¿Qué pasa, chavales? Soy Master39 y estamos aquí en Fallout 4. Bueno, y vamos a continuar un poquito con la historia del Yermo, ¿vale? En el capitulín de hoy vamos a hablar un poquito sobre una de las facciones o organización, como queráis llamarlo, que más guerra nos dan en el Yermo y de las peorcitas que hay. Me refiero al Enclave. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia del Enclave, cómo se fundó, qué hacían, qué no hacían, cuáles eran sus motivaciones y toda la historia que tenga que ver con el Enclave, todo lo relacionado con ellos. Bien, antes de nada y antes de empezar el vídeo, si os tengo que comentar una cosita. Como la historia del Enclave que transcurre entre varios juegos, ¿vale? Entre Fallout 2 y Fallout 3, bueno, algunas reminiscencias hay en alguno que otro más. Cuando estoy contando la historia y me refiera a un juego en concreto, en vez de deciros, pues esto sale en Fallout 2, esto sale en Fallout 3, no, lo que voy a hacer es continuar con la historia, pero os voy a marcar en el vídeo, en la pantallita, arriba a la derecha o donde sea, a qué juego pertenece. Es decir, si estoy hablando y de repente veis que aparece el logo de Fallout 2, sabéis que eso, lo que os estoy contando, aparece en Fallout 2, ¿vale? Bien, dicho lo cual, y sin más dilación, vamos a coger el libro de historia y vamos a hablar un poquito sobre el Enclave. Así que venga, comenzamos. El Enclave es una de las organizaciones más veteranas de Fallout, ¿vale? No se sabe exactamente cuándo surgió, ni qué nació, ni cuándo nació. Lo que sí se sabe es que estaba compuesto por funcionarios gubernamentales y militares también, que tenían contactos con muchas de las grandes corporaciones de Estados Unidos, ¿vale? Esto les daba un poder suficientemente grande como para poder gobernar Estados Unidos en la sombra, de tal manera que el gobierno de los Estados Unidos raramente daba un paso sin tener en cuenta al Enclave. De esta manera, el Enclave estuvo detrás de muchos de los acontecimientos antes de la Gran Guerra y, por supuesto, participó activamente en el año 2054 en el proyecto Safety House, o Casa de Seguridad, que consistía en crear una serie de refugios para que los habitantes de Estados Unidos estuvieran a salvo en caso de guerra nuclear. Esa era la versión oficial. La versión real era mucho más siniestra, veréis. Cuando en el año 2053 cayó la bomba nuclear en Tel Aviv, ¿vale? A raíz de la guerra de Oriente y Europa, el Enclave lo tuvo bien clarito. Vio que efectivamente el mundo se estaba encaminando hacia una guerra nuclear, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el Enclave tuvo la genialidad de decir, bueno, si pasa una guerra nuclear tenemos que intentar mantener y poner a salvo a nuestras élites mundiales, a todos los que son los peces gordos. Y qué mejor manera que si se destruye el planeta que intentar colonizar otros mundos, digamos que la Luna o Marte. Pero eso al Enclave le generaba un pequeño problema, que no tenía conocimiento de cómo podría ser la vida fuera del espacio, ¿vale? Entonces, no tenía conocimientos aparte del hombre que fue a la Luna, no había más estudios. Entonces se le ocurrió la genial idea de construir una serie de refugios, ¿vale? En los cuales se experimentaría con la gente para ver su reacción a lo que puede ser la vida en el espacio. Temas como presión, como aislamiento, cómo buscarte la vida en un entorno cerrado. Pues todo eso se le ocurría al Enclave, pero claro, nadie en su sano juicio se metería en un refugio para que experimentaran con él, sobre todo a costa de la supervivencia de otros, para que otros sobrevivieran. Así que se les ocurrió el proyecto Safety House, que como os he dicho, cogieron a la gente y dijeron, oye, apuntaros aquí y si pasa una guerra nuclear todos estaréis a salvo. Y la gente acudió en masa como conejillos de indias para empezar los experimentos para ver si era viable poder recolonizar otros planetas. Bien, la encargada de este proyecto fue Vault-Tec. ¿Por qué fue Vault-Tec? Pues porque Vault-Tec tenía muchísimos contactos con el Enclave, ¿vale? Estaba metido en el enclave en Vault-Tec hasta las cejas, y de esta manera nadie pondría pegas, ¿vale?, a los experimentos que allí se llevarían a cabo. Los datos recogidos irían a parar a una base que tenía el Enclave en una plataforma petrolífera propiedad de Poseidon Oil, que también tenía contactos con el Enclave. Con los datos recogidos y la nave espacial también en la base, nave que por cierto fue construida por Redcom, solo habría que esperar el momento a que estallasen las bombas para que el Enclave y todas las altas esferas gubernamentales se fueran a colonizar otro planeta y empezar allí una nueva civilización. Esa era la idea principal, pero claro, el Enclave no había llegado donde ha llegado sin tener todo atado y bien atadito, y para ello idearon un plan B. El plan B consistía en lo siguiente: si por un casual no salía bien lo de la conquista del espacio, lo que haría el Enclave es reagruparse en la base que tenían en Poseidon Oil y allí seguir con los estudios sobre el tema de los refugios para poder elaborar un plan de contingencia, es decir, cuando pasasen unos años el Enclave se prepararía y reclamaría otra vez el territorio americano, intentando reconstruirlo para devolver a América a lo que había sido antaño, a una superpotencia.
Así las cosas, en el año 2077, el enclave decidió abandonar el proyecto aeroespacial. No se sabe muy bien los motivos, si fue porque la nave se destruyó o fue porque estaba viendo el enclave que la guerra nuclear era inminente o por cualquier cosa, pero el proyecto lo dejaron parado. Entonces lo que hicieron es coger a todos los gerifaltes en marzo del 2077, a todo el gobierno, todos los miembros del enclave, y se fueron a la base que tenían en Poseidon Oil para desde allí elaborar el plan de contingencia anteriormente dicho, o lo que es lo mismo, intentar volver a hacer de América una nación grande. La Gran Guerra comenzó y el enclave se limitó a estar en su base de Poseidon Oil, allí preparándose para el momento de su salida. Allí empezaron a investigar sobre el tema de servoarmaduras, armas y tal y cual, para asegurarse de que cuando salieran tuvieran muchas opciones de ganar y de reconquistar y por supuesto volver a hacer América grande. Así las cosas, 100 años después, bajo el mando del presidente Dick Richardson, que por aquel entonces era el presidente del enclave, ya que el gobierno de Estados Unidos prácticamente había desaparecido, decidió sacar las tropas para ver cómo estaba la situación. Y lo que se encontró, la verdad, que aunque era previsible, no dejó de sorprenderle, ya que durante la Gran Guerra algunas cabezas nucleares cayeron sobre la base del Resplandor, y en esa base lo que había era tanques con el virus de evolución forzada, o el VEF. Cuando esos tanques fueron destruidos, se esparció todo el virus por el territorio americano y mezclándose con la radiación que ya había gracias a las bombas nucleares que cayeron. Esto causó un efecto brutal en las gentes y los animales, causando, por ejemplo, que surgieran los necrófagos, supermutantes, centauros, mirlux, hormigas de fuego, mutascorpios y toda la fauna que hay ahora mismo en el yermo, ¿vale? Ante semejante situación, los dirigentes del enclave tomaron una decisión bastante drástica, y fue la siguiente: todas y cada una de las criaturas del yermo debían ser exterminadas. Hasta ahí podíamos estar de acuerdo, pero claro, al enclave se le ocurrió otra idea que fue también muy divertida, y era que ¿qué pasaba con la gente que no había mutado? La gente normal. Pues la gente normal también debía de ser erradicada. ¿Por qué? Porque habían estado expuestas a la radiación y al VEF. Daba igual si fueran mutantes o personas normales. Todo el mundo tenía que ser erradicado en pos del renacimiento de América. ¿Y quién se iba a ocupar de repoblar América? Pues en teoría las únicas personas que no habían estado expuestas a la radiación durante 100 años. Ellos, el propio enclave, ya que el enclave se consideraba que eran los únicos seres puros, los únicos humanos puros que había, y por supuesto herederos del imperio de los Estados Unidos, con lo cual todo lo que no fuera el enclave debía de ser erradicado sin ningún tipo de compasión ni miramiento. Así las cosas, el enclave comenzó a hacer su genocidio sin ningún tipo de miramiento. Empezó a eliminar familias enteras, aldeas, tribus, todo lo que se encontraba era erradicado, y como tenía una potencia tecnológica superior, no había quien les plantase cara, salvo dos facciones que resurgieron, que nacieron en el yermo. Una de ellas fue la RNC, o la República de Nueva California. Esta facción nació con el propósito de proteger a las gentes de todos los saqueadores y todos los supermutantes, todo lo que había en la Commonwealth. Y la otra, y mucho más poderosa que la RNC, era la Hermandad del Acero, que se ocupaba originalmente, su misión era recopilar toda la tecnología para que no volviera a caer en malas manos y poder evitar acontecimientos como la Gran Guerra. Pero al final, la Hermandad del Acero tuvo que usar toda esa tecnología que se encontraba para proteger a los habitantes del yermo. Lamentablemente, la tecnología del enclave era muchísimo superior, y la verdad que las cosas no pintaban nada bien para las pobres gentes del yermo, que estaban siendo masacradas pese a los esfuerzos casi titánicos de las dos facciones, la RNC y la Hermandad del Acero. Así las cosas, en junio del año 2195, un equipo de reconocimiento del enclave encontró una base militar destruida. Rápidamente mandaron equipos del enclave, científicos, militares y tal, a explorar la base abandonada para ver qué cojones podían sacar de allí, tanques, armamento pesado y tal, que les ayudara a dar un golpe definitivo a la Gran Guerra. Y lo que se encontraron superó casi todas sus expectativas, porque la base que habían encontrado era la base Mariposa. Esta base, para lo que servía en realidad, aparte de una base militar, era para seguir haciendo los experimentos con el VEF antes de la guerra. El enclave en ese momento empezó a buscar esclavos para poder extraer el VEF, ya que los silos de dicho virus estaban enterrados muy profundamente dentro de las catacumbas de la misma base.
La alegría de la excavación duró poquito, ya que en octubre de ese mismo año, los esclavos, que evidentemente habían estado expuestos al VEF y accidentes que había ocurrido en la mina porque las condiciones eran muy insalubres, se transformaron muchos de ellos en supermutantes, dando lugar a la segunda generación de supermutantes. Estos supermutantes se sublevaron contra los miembros del enclave y lograron expulsarlos de allí. Aún así, el enclave durante su retirada tuvo tiempo de colocar explosivos en todas las puertas de la base y sellar la entrada, quedando así atrapada toda la segunda generación de supermutantes dentro de la base mariposa. Con todo y con eso, el enclave consiguió suficientes muestras del VEF para poder hacer sus experimentos en la base de Poseidon Oil y se pusieron manos a la obra. Y allí descubrieron una cosa bastante interesante, que podría modificar el VEF para crear una toxina que afectara a todos los mutantes del yermo, entendiéndose por mutantes tanto supermutantes como necrófagos, como la gente que había estado expuesta a la radiación, con lo cual eso significaba que si lograban crear la toxina, de un solo plumazo podrían acabar con toda la gente del yermo y reconstruir a América desde cero, que era el fin para lo que habían salido de la base de Poseidon Oil unos años antes. Pero esto daba un pequeño problema, y es que el enclave necesitaba unos sujetos de prueba para probar la eficacia de la toxina. Concretamente necesitaba dos tipos de personas, unos que hubieran estado expuestos a la radiación para ver si acababa con ellos, y otro tipo de personas que no hubieran sufrido radiación nunca, para ver si efectivamente sobrevivían a la toxina. Evidentemente el enclave no estaba dispuesto a sacrificar sus propios efectivos, ¿vale? Aunque sabemos que todos estaban limpios de radiación, pero el enclave no estaba por la labor de sacrificar a su propia gente para probar esta toxina. La solución a esto, en los refugios había gente que había estado encerrada bastante tiempo y todavía no habían sido afectados por la radiación, así que ni cortos ni perezosos, y aprovechando que tenían el control de todos los refugios, decidieron abrir las puertas de uno de ellos, concretamente el refugio 13. ¿Y por qué del refugio 13? Porque cerquita de ese refugio estaba la aldea o la comunidad de El Arroyo. De esta manera el enclave mataba dos pájaros de un tiro, secuestrando a toda la gente del refugio 13 tendrían la gente que no tiene radiación, y secuestrando a toda la comunidad del Arroyo tendrían gente que había sido radiada. Con esto ya tendrían suficientes sujetos de pruebas para probar la eficacia de la toxina. Y así lo hicieron, abrieron las puertas del refugio 13 y secuestraron a todos sus habitantes, y después se fueron al Arroyo y también secuestraron a todos los habitantes para llevárselos a la base de Poseidon Oil. Pero el enclave no tuvo en cuenta un pequeño detalle, que en esa aldea vivía un personaje que se llamaba El Elegido. El Elegido era el nieto del fundador de la aldea del Arroyo, ¿vale? La aldea del Arroyo la fundó el morador del refugio, ¿vale? Que fue un personaje que salió del refugio y allí acabó con el Gran Maestro. Ya hablaremos más adelante de la historia del Gran Maestro y de la primera generación de supermutantes. Cuando acabó con él, en el refugio 13 no volvieron a admitirle y fundó la aldea o la comunidad del Arroyo. Y ahí pasaron muchos años y nació su nieto, que era el Elegido. El enclave evidentemente secuestró a toda la población del Arroyo y del refugio 13 en ausencia del Elegido, que se había ido a buscar el Gek, que es un aparato que para lo que servía era para repoblar de vegetación todo el yermo. Cuando el Elegido volvió a su ciudad natal, a El Arroyo, y encontró el panorama de que todo el mundo había sido secuestrado por el enclave, montó en cólera y decidió tomar cartas en el asunto. Gracias a un buque cisterna bastante dañado, nuestro amigo logró infiltrarse dentro de la plataforma de Poseidon Oil. Una vez dentro de la plataforma, consiguió liberar a la gente del refugio 13, liberar a la población del Arroyo e iniciar la secuencia de autodestrucción de dicha plataforma, al igual que también asesinó al presidente Dick Richardson, con lo cual esto significó el fin del enclave tal y como lo conocemos, y también el final de sus planes de dominación total del yermo, o al menos eso se creía, porque aunque es verdad que de la plataforma de Poseidon Oil lograron escapar bastantes miembros del enclave, muchos de ellos fueron exterminados por la Hermandad del Acero y la RNC, salvo uno de los contingentes que se fue a Washington DC, ¿vale? A lo que es el yermo capital. Allí se establecieron en la base de Raven Rock, ¿vale? Y se proclamó presidente John Henry Eden. También fue con él el coronel Autumn, que era el encargado de las tropas del enclave, así como también de reclutar nuevos miembros. Los reclutaban mediante ojobots que iban difundiendo la propaganda del enclave e iban reclutando nuevos miembros para sus filas. Y así el enclave permaneció oculto durante aproximadamente unos 30 años, desde el año 2242, que fue cuando se destruyó la plataforma Poseidon Oil, hasta el año 2277 no se supo nada más del enclave, era como un fantasma. Pero al final
El enclave encontró su momento. Este momento llegó cuando la Hermandad del Acero volvió a retomar el proyecto Pureza, proyecto que había abandonado años antes. Este proyecto consistía en hacer un purificador de agua para poder llevar agua limpia, fresca y cristalina a todos los habitantes del yermo, con la intención de volver a repoblar lo que es todo Yermo Capital y, si todo iba bien, poder intentarlo con el resto de Estados Unidos. Pero el enclave tenía otros planes. El presidente Dent pensó que si lograba meter la toxina del virus VEF que trajo de la Poseidon Oil dentro del agua purificada, morirían todos los habitantes del yermo, y así él conseguiría el viejo propósito del enclave de volver a repoblar América y fundar una América mejor con seres puros y limpios como él y todos los miembros del enclave. Así las cosas, cuando el proyecto Pureza fue completado, las tropas del enclave, dirigidas por el coronel Autumn, ocuparon el monumento a Jefferson, lugar donde estaba el purificador del agua. También, mientras tanto, el presidente Eden intentó reclutar al Trotamundo Solitario, que no era otro que un morador de refugio, concretamente del refugio 101, que salió del refugio a buscar a su padre, que era uno de los más importantes científicos que llevaba a cabo el proyecto Pureza. La idea era fácil, consistía en coger al Trotamundo Solitario, darle una muestra de la toxina del VEF modificada y que él fuera al purificador y desde allí infectara el agua, provocando así la muerte de toda vida en la Commonwealth. Pero nuestro amigo, el Trotamundo Solitario, cuando llegó a Raven Rock y se puso enfrente del presidente Dent, descubrió que el presidente Dent no era un ser humano, sino una supercomputadora programada por el enclave para poder continuar con sus proyectos. Aprovechando la ocasión, el Trotamundo Solitario logró hackear la computadora para que el presidente Dent fuese desactivado y a la vez iniciar la secuencia de autodestrucción de toda la base de Raven Rock, poniendo fin a lo que es todo el enclave que estaba en la zona. Una vez destruida la base de Raven Rock, el Trotamundo Solitario partió hacia el monumento a Jefferson y allí, con la ayuda de la Hermandad del Acero, lograron acabar con las fuerzas del enclave, reconquistar el monumento a Jefferson y acabar también con el coronel Autumn, así como también volver a restablecer el proyecto Pureza original, o lo que es lo mismo, poner al servicio de la gente del yermo agua limpia. Esto significó el fin del enclave, ya que después de eso los poquitos remanentes que quedaban del enclave y las poquitas tropas fueron totalmente eliminados por la fuerza combinada de la RNC y de la Hermandad del Acero, aunque se sospecha que todavía queda un fuerte contingente en la ciudad de Chicago, pero eso todavía está por demostrar. En fin, y hasta aquí el resumen de toda la historia del enclave. Ya sabéis que lo hacemos un poquito resumido para que no sea esto como una clase de historia, que aquí no vamos a pasar ningún examen. Pero bueno, hasta aquí la historia del enclave, que ya sabéis que es la historia de la organización más peligrosa de toda la Commonwealth y de la cual no sabemos si hemos acabado todavía con ella o no. Habrá que esperar a futuras entregas a ver qué nos depara el destino con el enclave por la zona de Chicago y tal. Pero bueno, en fin. Y eso es todo, espero que os haya gustado y ya lo que os digo siempre, si tenéis algún tipo de duda, comentar, si os ha gustado darle un like y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.